Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes a todos, familia Uninorte. Para mí es un placer muy grande estar aquí con ustedes el día de hoy, dando inicio a nuestro conversatorio Hablemos de Suicidio. Mi nombre es Catherine Lugo Hidrobo, soy psicóloga clínica, asesora psicológica de bienestar universitario, y hoy no estoy sola, vengo con unos invitados excepcionales para hablar y profundizar un poco más acerca de este tema tan importante que nos concierne a todos. Hoy nos están acompañando Edith Aristizábal, PhD en Psicología con orientación en Neurociencias Cognitivas Aplicadas, coordinadora de la especialización de Psicología Forense y coordinadora de la Unidad de Psicología en el Hospital de la Universidad del Norte. Además, está Kelly Perdomo, médico psiquiatra y magíster en Psicología Clínica. Y finalmente, Roberto Hernández, magíster en Economía, economista y comunicador social. Bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, el día de hoy nos concierne el tema de la prevención del suicidio, teniendo en cuenta que estamos en el marco de la Semana de Prevención contra el Suicidio. Es por eso que, bueno, ya nos hemos dado cuenta a través de la evidencia científica y pues obviamente todo lo que hemos observado en terapia y con nuestros pacientes, que es importante trabajar el tema de la prevención. Pero para poder iniciar y contextualizarnos un poco más, quisiera que nos explicaran ¿qué se entiende por suicidio, por ideación suicida, por intento suicida y conducta suicida? O sea, ¿cómo podemos contextualizar a todos los oyentes de estos asuntos y estos temas específicos? Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, nos referimos a ideación suicida cuando hay pensamientos en los cuales la persona de algún modo planifica o prepara la conducta suicida. Son pensamientos orientados hacia la autodestrucción, hacia la eliminación por diversos métodos. Entre más complicada la ideación suicida, mayor el riesgo. Es decir, cuando un paciente dice, me voy a suicidar, pero todavía no tiene un plan, no representa tanto riesgo, aunque ya es un riesgo el que lo diga, pero el que tiene un plan específico, como me voy a tomar 30 tabletas de Rivotril, representaría ya un plan. Eso quiere decir que ha pensado mucho la idea, que lo ha meditado mucho, que ya le ha dado muchas vueltas al asunto y hay un mayor riesgo de pasaje al acto. Esa es la ideación suicida. Con gesto suicidio podemos entender, el gesto suicida es cuando una persona hace una amenaza de que va a suicidarse o hace un acto que está motivado a manipular a otra persona, a hacerlo sentir culpable, a hacerlo sentir mal, llamar la atención. Entonces, por eso le llamamos un gesto suicida. Es una conducta donde se hace un daño leve, pero el objetivo no es acabar con su vida. El objetivo es producir un efecto en la otra persona, es decir, causar algún efecto, una sensación, un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de responsabilidad en otra persona. Hablamos de intento de suicidio cuando ya hay una conducta que busca que la persona se autoelimine, es una conducta donde ya hay un daño grave que falla y por eso la persona decimos intento de suicidio, porque intentó matarse pero no lo logró, pero su motivación o su objetivo era ese. Ahí es cuando hablamos ya de conducta suicida, cuando hay una motivación clara, explícita, dirigida a provocar la propia muerte del sujeto. Exactamente. Y por último, pues obviamente el suicidio, ya hablamos cuando el acto fue cometido y pues lastimosamente hubo la pérdida de la persona, ¿cierto? Muchas gracias, Edith. Bueno, ya para contextualizarnos también en cuanto a términos de cómo estamos, cómo nos encontramos a nivel mundial, a nivel nacional, en términos de cifras sobre este fenómeno de salud pública, ¿hay algún número de cifra que podemos tomar? De pronto, Robert, ¿podrías darnos más información al respecto? Claro que sí. Bueno, de primera medida saludando a todos los que nos escuchan y nos ven
profe Ed y profe Kelly, un gusto ahí compartir con ustedes este espacio. Ustedes más que yo conocen muy bien este tema y para mí es casi todo un honor estar compartiendo este espacio con ustedes. Y bueno, Catherine, desde la psicología. Bueno, desde mi punto de vista de la economía, es muy importante recalcar este tema porque podemos tener muy presentes en materia tanto de prevención y de casos de suicidio la importancia que tiene en el capital de trabajo. Para los que son netamente económicos podrían decir, ¿esto qué relación tiene economía con suicidio? Pues la mayor fuente de producción son las personas y entre más personas cometan actos suicidas, pues menos personas vamos a tener para la productividad y nos puede afectar. Ya para los que les gusta el tema de los números. Y es muy importante tenerlo presente, pues de acuerdo a los datos de medicina legal, en los últimos 23 años en Colombia registran 47.080 casos de suicidio. Esto para que acerquemos un poco más y aprovechando que mañana juega nuestra selección Colombia, esto quiere prácticamente que en los últimos 23 años podríamos haber llenado el estadio metropolitano con los casos de suicidio. Y es una cifra para que la aterricemos y nos alarmemos, porque en los últimos 2 años, para 2018, se ubica con el mayor número de casos. 2.696 personas cometieron el acto suicida para 2018 aquí a nivel nacional. A nivel mundial, unas 700.000 personas cada año pierden la vida suicidándose. Esto quiere decir, para que tengamos una dimensión, casi la mitad de la población de los barranquilleros cada año pierden la vida a nivel mundial a través del suicidio. Esto es supremamente importante y si a esto lo asociamos con la tendencia que hemos venido en aumento, en economía utilizamos una medición que son los años de vida potencialmente perdidos, que hace relación en ese capital de trabajo. Sonará un poquito tosco decirlo, pero en materia de productividad no es lo mismo que se nos suicide una persona de 90 años versus a un joven de 17 años. La productividad que nos puede hacer al país puede ser mucho mayor en materia de años de vida, entonces eso también los estudiamos y en los últimos años ha venido aumentando, tanto así que en los últimos 20 años 1.598.114 años de vida hemos perdido en Colombia. Entonces, esto nos muestra aún más esa tendencia donde población más joven ha tomado la decisión de quitarse la vida, obedeciendo ese aumento que ha tenido la muerte de la población joven. En 2019 se registraron 108.000 años de vida potencialmente perdidos. Esto nos sigue mostrando que hay que prestarle muchísima atención a la población joven. Y algunos se preguntarán por qué los jóvenes o por qué en materia de Colombia, qué es lo que más los motiva a cometer el acto suicida. Dentro de las razones que argumentan y registra medicina legal, los conflictos pasionales para 2020 fueron los que la mayor causa, la principal razón por la cual decidieron cometer el acto suicida. 381 personas para 2020 cometieron el acto suicida. Pues esto es simplemente ahí para conocer un poquito, ya vamos a ir poco a poco entrando en materia y desglosando más los datos. Muchísimas gracias, Robert, muy valiosa la información. La profe Edith quisiera profundizar en esto. Claro, Roberto nos habla de los casos suicidas, es decir, cuando efectivamente se ha causado la muerte, pero se considera que por cada suicidio consumado hay 10 intentos de suicidio que han fallado. Es decir, que son personas que están en potencial riesgo porque una vez que han cometido el primer acto suicida, hay mayor riesgo de que lo vuelvan a cometer, incluso cuando están muy cerca de mejorar en la crisis depresiva, es cuando se presenta el mayor riesgo de que puedan intentar nuevamente cometer el acto de suicidio. Entonces veamos que esa cifra es de los suicidios ya consumados, pero faltaría agregar la de los intentos de suicidio, que por cada caso que se logra hay 10 que fallan, o sea, 10 que estuvieron a punto de morir
pero sea por la intervención médica, porque llegó un familiar, porque fallaron en el intento, no lograron consumar su acto. En un estudio que hicimos nosotros en el Hospital Universidad del Norte, con 355 casos de intento de suicidio, veíamos que la edad de mayor riesgo estaba entre 15 y 30 años, es decir, la adolescencia y el principio de la edad adulta. Ahí el grupo de mayor riesgo eran entre 18 y 24 años y las estadísticas dicen que más mujeres lo intentan, pero más hombres lo logran, porque los hombres utilizan métodos más contundentes para lograr matarse. Entonces, eso muestran las cifras que la mujer lo intenta más, pero el hombre es quien más lo logra, el que menos falla cuando hace un intento porque lo hace más letal y más mortífero, ¿no? Profe, usted dice algo muy importante y eso lo quería recalcar. Si una persona lo comete, es decir, que 10 intentaron aproximadamente. Eso para que tenerlo presente y llevarlo a la cifra. Si registramos en Colombia alrededor de 2.300 casos en promedio anual, quiere decir que unas 20.000 personas están intentando suicidarse. Eso es un número muy alto a nivel mundial. Entonces, para tenerlo presente, Carlos. Así es por eso que hacemos todas estas actividades en pro de la prevención para evitar que sigan sucediendo estos hechos bastante lamentables. Me gustaría de pronto profundizar un poco más con Kelly y la profe Edith, qué condiciones actuales, dentro de las condiciones actuales, ¿existe algún grupo poblacional o etario que prevalezca un poco más? Y teniendo en cuenta la crisis sanitaria en la que nos encontramos hoy en día, ¿pudieran estar estas influyendo en estas cifras de las cuales hemos mencionado? Kelly, el micrófono. Buenas. Hablando nosotros acerca de cómo nos ha afectado mucho el cambio o la nueva realidad durante la pandemia, nos hemos dado cuenta, nosotros en psiquiatría, en psicología, me imagino que también lo han notado, un incremento de aproximadamente un 20% de las patologías, tanto de los trastornos de ansiedad como los trastornos depresivos. ¿Qué ocurre entonces? Que hemos visto aumentar las patologías que son premórbidas del suicidio. Recordemos que las causas del suicidio son multifactoriales, no es una sola situación. No es porque yo tenga, ejemplo, un problema familiar y yo tomo la decisión. Tomo la decisión de hacerme daño porque tengo un montón de factores, de antecedentes importantes, antecedentes familiares. Recordemos por lo menos que si hay un suicidio en nuestra familia, si ya ha habido un suicidio, eso aumenta la estadística de que yo lo realice. Lo que decían ahorita, supremamente importante, el sexo masculino es más propenso a realizarlo. La mujer de pronto lo dice, lo avisa más, pero el hombre actúa, lo realiza letalmente, como dijo la profe. Y las edades en las que más se presentan son sobre todo en las edades productivas. Si analizamos eso, como lo que estaba diciendo Roberto, la pandemia ha traído una gran frustración económica, una gran frustración de sostén familiar, de apoyo psicosocial. Entonces, estas edades, que son las que más tienen sobre sus hombros las responsabilidades de sacar una familia adelante, son las que más están sufriendo en estos momentos, en las edades productivas. Y se puede hablar de esa edad productiva a partir de los 15 años a los 30 años, siendo la más vulnerable entre los 20 y los 28 años. Muchísimas gracias, Kelly. Bueno, teniendo en cuenta todos estos datos supremamente importantes, nos gustaría de pronto profundizar un poquito más en esa persona que intenta y que lamentablemente comete el acto de suicidio. ¿Qué puede vivenciar o experimentar una persona que pudiera llegar a considerar el suicidio como una opción en términos de pensamientos, sentimientos o factores de riesgo que evidentemente aplican un peso muy importante en este acto?
Bueno, por ejemplo, como factores de riesgo tenemos el consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos afectivos, entre ellos la depresión, que como decía Kelly, ha aumentado mucho ahora en época de pandemia por el encierro, por el aislamiento social, las medidas sanitarias que son demasiado importantes para contener el virus han jugado como una mala pasada a lo que tiene que ver con los trastornos mentales, porque ha producido un incremento del trastorno mental, hay mayor depresión debido al encierro, debido al distanciamiento social, a que no puedes descargar como la energía, no puedes comunicarte con el otro, no nos podíamos reunir durante mucho tiempo. Cuando fue sobre todo el periodo de confinamiento, se vio un pico en las enfermedades mentales. En las que ya tenían se agravaron y en las que no tenían se produjeron trastornos depresivos y trastornos de ansiedad como consecuencia a veces del COVID o a veces del confinamiento. El confinamiento también produce, al reducir el espacio de la movilidad de la persona, un sentimiento de impotencia. Ese sentimiento de impotencia se puede convertir en una frustración, en un sentimiento de derrota, que es como el antecedente del suicidio. Cuando una persona está planteándose la posibilidad de suicidarse, es que hay como un sentimiento de derrota, como que ya se dio por vencido, como que no da más, como que siente que ha llegado a un límite donde ya no puede seguir o continuar con la vida porque algo no lo está dejando ser feliz, no lo está dejando trabajar, no lo está dejando realizarse como persona. Entonces, ese sentimiento de derrota, ese sentimiento es muy importante en lo que tiene que ver con la fase motivacional del suicidio. Significa para pasar de la idea al acto. Entonces, la idea se produce por frustraciones, se produce, por ejemplo, por rompimientos en la pareja, por infidelidades. En la investigación que nosotros hicimos, el porcentaje de personas que intentaban suicidarse, particularmente mujeres, a causa de una infidelidad de la pareja era altísima. Por problemas familiares también se presentaba mucho esta motivación como para el acto suicida, y en menos porcentaje, eso nos llamó la atención, la parte económica. Nosotros habíamos pensado que un factor que iba a contar mucho era la parte económica, pero en esa investigación encontramos que no era tan fuerte esa incidencia de la parte económica, sino que primaban más factores personales, factores motivacionales que estaban relacionados con vivencias de la persona de muy alta frustración, de sentimientos de impotencia, de sentimientos de derrota, que es lo que caracteriza a los cuadros depresivos. Entonces se asociaba mucho al cuadro depresivo como un factor de riesgo para la conducta suicida. Yo creo que Kelly podría ampliarnos también un poquito esta parte desde el punto de vista biológico, de pronto que se puede encontrar en las personas con tendencia suicida. Claro, sí. Lo que ocurre a nivel cerebral cuando estamos enfrentados diariamente a algún tipo de estresor es que vamos alterando la química cerebral. La química cerebral nos mantiene así tal cual equilibrados en nuestra vida diaria. Si nuestra estabilidad se ve afectada por algún motivo, ya sea emocional, ya sea económico, algo que sea supremamente importante, y además de eso tengo factores predisponentes, comienzo a alterar la producción de ciertos neurotransmisores que son los encargados de esa estabilidad. Y aquí los principales son la serotonina, la dopamina, en cuanto al control de los impulsos. Por eso les decía que la mujer puede avisar más que va a realizarse un acto autolesivo, pero el hombre lo cumple más, porque a través de los tiempos, a través de la historia, siempre hemos sabido, nuestro cerebro primitivo, el hombre es de accionar, de acción. Acuérdense que estaba preparado para cazar, y ahí viene un montón de explicaciones primitivas por qué el hombre es más impulsivo. Entonces, a nivel cerebral, se pierde ese control de impulsos, que es un control de impulsos natural, con este tipo de factores estresantes.
La química cerebral se puede recuperar de muchas maneras. Principalmente se necesita que este paciente, esta persona que está viviendo un mal momento, que está pasando por un trauma, que ha sido víctima de cualquier tipo de abusos y que en su mente estén pasando ciertas ideas, gestos, porque igual como decía la doctora Edith, los gestos, a pesar de que son aparentemente leves, también son un aviso de lo que ya comienza a pasar. Entonces tampoco debemos ignorarlos. No debemos decir, no, eso solamente quiere que yo le preste atención o algo así, no, igual tengo que escuchar, ¿no? que mirar. El otro día tuve acercamiento a una campaña muy bonita que los invito a revisar, que es una campaña que se llama Mirémonos, que es de Chile, de la Asociación de Medicina de Chile, donde ellos dicen mirémonos, o sea, esa palabra de mirarnos es desconectarnos un poco de todo el ruido que tenemos a nuestro alrededor y poder acercarnos al otro con empatía, poder preguntarle cómo te sientes, realmente mirarlo a los ojos para poder ayudarlo. Entonces, a nivel neurobiológico, para concluir la idea, hay muchos cambios en la química cerebral, hay muchas alteraciones en la producción de los neurotransmisores. Principalmente se afecta la producción de serotonina y dopamina, que son las que están más implicadas en estos cambios comportamentales. Así es, muchísimas gracias, doctora Kelly. Bueno, y para entender un poco más a este individuo, quisiera preguntarle tanto a la doctora Edith como a la doctora Kelly, ¿existen características psicológicas, orgánicas o algunos elementos genéticos que puedan influir en la toma de esta decisión? Bueno, como características psicológicas tenemos un déficit en la capacidad de afrontamiento, es decir, son personas que frente a un problema reaccionan exageradamente, no tienen como mecanismos o recursos psicológicos adecuados para el afrontamiento de cosas que pasan cotidianamente. Tienen una menor tolerancia a la frustración, significa que se frustran más rápidamente, entonces esa frustración contribuye al desespero, el desespero al sentimiento de derrota y el sentimiento de derrota a la idea de suicidio. Es como una cadena que se presenta entre un malestar psicológico, la percepción de no salida de ese malestar, como que no sé cómo actuar, no sé cómo seguir, no sé cómo desenvolverme, no sé cómo salir de este problema, se ven como en un atolladero, como en una sin salida, donde la única cosa que piensan que es salida es el suicidio. Eso es lo que antecede como ya al acto suicida, lo que llamamos como la percepción de túnel. Es una visión de túnel donde la persona está cerrada y pensando que la única opción que tiene es acabar con su vida, que ya ha ensayado muchos mecanismos y no le han funcionado, tiene dificultades para afrontar los problemas, mecanismos de resolución de conflictos están fallando, tiene mayor tolerancia a la frustración, tiene menor tolerancia a la frustración, perdón, se frustra muy rápidamente y hay características psicológicas también asociadas con la personalidad y con los tipos de personalidades. Por ejemplo, hay un mayor riesgo muy comprobado en la personalidad límite. En el trastorno de personalidad límite hay la tendencia autolesiva, es decir, hay tendencia a que ante un problema la persona se cause daño a sí misma. Es una tendencia que es una característica o un rasgo de este tipo de personalidad. Entonces, ese tipo de personalidad representa un factor de predisposición para la conducta suicida. Cuando hablamos de predisposición, es algo que condiciona la conducta suicida, que puede llevar a la conducta suicida. Como dijo Kelly, la conducta suicida es multicausal, o sea, hay causas genéticas, psicológicas, sociales, económicas, tenemos de todo tipo de causas que se juntan en un momento determinado para darle a la persona una visión de que no hay otra salida. Lo que antecede a la conducta suicida es una percepción de no tengo otra opción.
Cuando nosotros oímos a los pacientes que han fallado en su intento, que son los que han cometido intento de suicidio, que fue con lo que les dije que hicimos la investigación, cuando los escuchamos, lo que nos dicen es que el momento previo a la comisión del acto, lo que ellos sintieron era que ya no tenían otra opción en la vida, que lo único que tenían que hacer era suicidarse, que no había otro camino, que ya habían ensayado todo, que se daban por vencidos, que es lo del sentimiento de derrota, como darse por vencido, y eso era lo que antecedía ese comportamiento suicida. En la psiquiatría nosotros vemos mucho, o en la medicina, vamos a hablar de medicina en general, cuando nosotros hacemos una historia clínica y revisamos los antecedentes, vemos con mucha frecuencia en este tipo de pacientes antecedentes familiares de suicidio. O sea, algún familiar en algún momento de la vida, en alguna generación que ellos conozcan, ha tenido intentos o ha habido suicidios como tal. La otra cosa que hemos visto bastante frecuente pues son los antecedentes de patología de trastornos mentales, ya sea ansiedad, depresión, trastorno bipolar, como dice la doctora, personalidades limítrofes. Vemos que sí realmente es importante el antecedente genético. Y recordemos que los factores estresores, las cosas que se van presentando en la vida cotidiana van haciendo que estas patologías que aparentemente no teníamos se vean o se desarrollen, se despierten. Hay muchos mitos alrededor del suicidio y uno pues que me gustaría traer a colación es, se habla como si el suicidio fuese una enfermedad de personas de alto rango psicosocial en algunas esferas de la comunidad, y resulta que esto no tiene nada que ver con la economía, que sea una enfermedad de altos o bajos recursos. Se presenta mucho también en jóvenes y adolescentes de muy bajos recursos, por esto mismo que estamos hablando, por la falta de apoyo y de red psicosocial. Así es. Muchísimas gracias, doctora Kelly. Ahí yo quería agregar algo muy importante que comentaba la doctora Edith, la doctora Kelly. Hay algunos que consideran que la razón económica es la principal razón por la cual es que se van a suicidar. Y hemos visto que los datos en Colombia incluso nos los demuestran. Hay algunos que lo relacionan así porque para el 2012 un estudio se hizo muy popular que se hizo en España, que debido a la crisis económica que vivió ese país, aumentaron los casos de suicidio. A nivel mediático eso fue muy popular, pero hemos visto que en Colombia las razones pasionales, la relación de frustración, son esos propulsores que los llevan a cometer el acto suicida. Entonces, cuando vimos vivimos el momento de aislamiento, la cuarentena por el tema del COVID, muchos creían que debido a que el cierre de la economía íbamos a tener ese aumento disparado en los casos de suicidio. Todavía no lo íbamos a tener de manera inmediata, pero lo estamos viviendo en este primer trimestre. En los primeros 3 meses se ha aumentado un 9% los casos de suicidio, y no es por materia económica, es por ese encierro que nos comentaba la doctora Edith, por esos problemas personales que están teniendo las personas que nos comentaba la doctora Kelly. Es que ahora es que estamos viviendo ese pico y ese aumento nuevamente del número de casos, y es más donde deberíamos prestarle atención en cuanto a entidades y las personas que rodeamos. De pronto, si vemos alguna de las señales que nos comentaban ahorita, estar muy atentos y dar esa ayuda. Las personas no lo hacen por llamar la atención, muy seguramente tienen un problema personal que en ese momento ellos consideran que esa es la única vía para solucionar dicho problema. Así es. Llegado a este punto, gracias Roberto, me gustaría profundizar un poco más en entonces qué señales de alarma pudieran estar indicando que va a cometerse o hay algún riesgo suicida en una persona específica. ¿Qué señales nos pueden estar mostrando que a veces podemos llegar a ignorar o deberíamos entonces prestarle más atención? Bueno, como señales de alarma podemos tener los sentimientos de derrota, son una señal de alarma muy clara, como una persona que diga, ya no puedo más, no doy con esta situación, no sé cómo salir, no encuentro una solución a mi problema.
ese sentimiento de derrota es muy importante. También una baja autoestima, o sea, una poca valoración de sí mismo, como yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, todo me sale mal, todo lo echo a perder, a mí todo me cuesta más trabajo que a los otros, como que yo vea un déficit en la autoestima, también es un signo de alarma que me produce como, ojo, cuidado, que puede estar pasando algo. Cuando hay un cambio comportamental muy significativo, por ejemplo, una persona que antes salía mucho, que se divertía, que le encantaba la socialización y de pronto se encierra, de pronto se aísla, de pronto no sale más. Un cambio comportamental significativo me puede llevar a pensar qué está pasando ahí. Pueda que no sea que tenga una idea de suicidio, sino que tenga otro problema. Pero siempre un cambio comportamental importante nos debe dar como ese signo de alarma, de cuidado, aquí puede estar pasando algo. Es como la fiebre en la parte orgánica, que te dice algo está pasando, aunque no puedes saber qué. Por eso hay que entrar a dialogar con la persona para saber qué está experimentando. Pero un sentimiento de derrota, una baja autoestima, un sentimiento muy marcado de impotencia, de frustración. La frustración es otro signo de alarma muy fuerte. Hay personas que están muy frustradas en la vida porque no les salen las cosas como son, porque no salen como quieren. Entonces la frustración mal manejada puede llevar a este sentimiento de derrota, que es como el paso previo a la conducta suicida, como ya que la persona se da por vencida y ve que no hay otro camino que ese. También el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, porque, como decía Kelly, estos dos elementos pueden hacer que falle más el control de los impulsos. Si son drogas o alcohol que desinhiben, entonces puede hacer que sea más difícil para la persona combatir el impulso de cometer el acto de suicidio. Entonces ahí también habría como otro signo de alarma que nos podría avisar eso. Un sentimiento de tristeza muy prolongado, una soledad muy mal llevada, un sentimiento de soledad, de aislamiento, una escasa red de apoyo también es otro factor de riesgo, otro signo de alarma, como que la persona contaba con 2 amigos y se fueron al exterior y se quedó sin nadie, se quedó solo. Ese sentimiento de soledad puede llevar a una sensación de aislamiento y de no saber cómo salir de esa situación, que es lo que antecede al comportamiento suicida. Me gustaría agregar algo. Hace unos años, la Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzó una campaña que fue muy exitosa, que consistía en recordar que una pregunta salva vidas. Entonces, era para recordar que siempre, en cualquier tipo de evaluación psicológica, psiquiátrica, médica, es importante preguntar por la idea suicida. Muchas personas no tocan el tema porque creen que estarían, en vez de ayudando a la persona, se lo estarían incentivando. Y eso es falso. La persona que ya tiene la idea, ya la tiene. O sea, no porque tú se la preguntes, se la vas a dar. El que no tiene la idea, porque tú se lo preguntes, no lo va a pensar. Entonces, preguntar acerca del suicidio en todas las valoraciones que tengamos con nuestros pacientes, previene. Y de verdad que esa pregunta salva vidas. Así es, completamente. Y por eso es que, vuelvo y recalco, es importante conocernos y empaparnos muchísimo sobre este tema para poder salvar vidas, como dice la doctora Kelly. Roberto, me gustaría de pronto que nos comentaras un poco más sobre tu investigación y qué encontraste en materia de prevención del suicidio. Sí, bueno, esta investigación la realizamos en el marco de la maestría en economía. Pasa muchísimo, hay muchas cosas que para algunos parece absurda, pero se ponen virales. Caso, lo que estamos viviendo en la mañana de hoy, una piedra se hizo viral a nivel nacional, creo que todos la vimos en las noticias. Así puede suceder que un mal manejo de una noticia puede repercutir en asuntos mucho más importantes, y esa fue la motivación que tuve.
cómo la relación de las noticias que salen en los medios digitales tiene un impacto en los números de casos de suicidio. ¿Por qué surge la siguiente? El 23 de enero del 2020, los medios cubrieron el suicidio de un patrullero que accionó su arma de dotación muy cerca a donde estaba haciendo guardia. Eso pasó el 23 de enero de 2020. 3 días después, 26 de enero del 2020, una patrullera de Medellín, que los dos fueron en Medellín, los dos casos fueron en Medellín, pero a los 3 días una patrullera acciona su arma de dotación y acaba con su vida. Dos hechos en tan solo 3 días con características muy similares, y los medios no habían escatimado en detalles para conocer. Los pueden buscar en Google y todavía están las noticias, detalles y de la forma en que los dos accionaron, y las características fueron muy parecidas. Eso fue lo que inicialmente motivó a entender cómo esa conducta repetitiva puede hacer que otra persona imite el hecho. Ya desde la psicología lo han estudiado bastante, que es ese efecto Werther, ese efecto imitación que se puede dar en el caso del suicidio. También se puede dar el efecto contrario, que es ese efecto Papageno, que a través tú veas ese actuar, tú desistas de cometer el acto suicida. Eso fue inicialmente esas motivaciones. Fueron 2 años de obtener los datos de manera manual a través de una alerta en Google, identificar las noticias que salen a nivel nacional, estamos en materia de Colombia, analizar las noticias en Colombia referente al suicidio. Entonces, retomamos alrededor de 1.500 noticias relacionadas con suicidio. Hay algunas que se tuvieron que depurar haciendo referencia de que es el mismo caso, pero lo cubren diferentes medios de comunicación, pero entonces nos quedamos con 1.500 casos aproximadamente. De estos 1.500 casos pudimos encontrar que hay mucha tendencia a imitar ese efecto. Entonces, ¿cómo lo íbamos a estudiar? Utilizamos una metodología de estudio de eventos que se aplica mucho en el estudio de las acciones, cómo una noticia puede impactar positivamente el movimiento de una acción. Entonces combinamos de cierta manera estas dos ciencias para aportar este conocimiento con el caso de suicidio. Hemos encontrado que justamente septiembre es el mes donde más noticias relacionadas al suicidio se dan, pero son noticias relacionadas en cuanto a la prevención. Encontramos que hay una relación positiva inversa, pero significativa, una relación significativa entre que un mayor número de noticias relacionadas con la prevención del suicidio hace una disminución en el caso de suicidio. Eso nos pareció muy importante. En Colombia, lastimosamente, en los cubrimientos, cubrir una noticia de un acto suicida llama mucho la atención y es muy amarillista. Entonces, hay algunos medios que sí respetan algunas indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero muchos medios no. Y para tú crear un medio digital, tú simplemente creas un dominio en la página web y puedes ser muy irresponsable en publicar lo que tú quieras. Tú no sabes quién te está leyendo. Entonces ahí viene la importancia. Hay muchas páginas web, muchos portales de noticias que lanzan la información cruda y dan muchos detalles. Imaginemos el caso, lo que nos comentaba la doctora Kelly, que yo tengo la idea y yo estoy leyendo justamente una noticia donde me detalla la forma en que lo hice. Resulta que sale la noticia, tal persona se ahorcó. Es que yo tengo de pronto una soga en mi cuarto. Lo hizo de esta manera, el nudo se desarrolló de esta otra forma, lo hizo así, esperó a tal hora, y te dan un montón de detalles. Mi estudio no me encontró significancia en cuanto a mayor casos, noticias de suicidio, mayor casos de suicidio. No encontramos significancia como tal, pero empíricamente los resultados nos muestran que sí es un gran impulso para que más personas cometan el acto suicidio. La invitación también está en que nosotros, si nos llegan noticias de este tipo, no las repliquemos. Ahí cortemos de inmediatamente
esa fuente, porque miren lo que pasó esta mañana, como un caso de una piedra al sur de la ciudad se hizo una noticia nacional. O sea, el poder que tienen ahora mismo las redes sociales, los canales de comunicación pueden ser tan altos, y más en materia de suicidio, que no sabemos qué noticia se puede hacer viral y es mejor evitarla y cortar de raíz. Entonces, esos fueron uno de los resultados que nos llamó muchísimo la atención en materia de prevención. Entre mayor casos en materia de prevención e investigación del suicidio, se reducen los casos de suicidio. El efecto Papageno, que era ese efecto, también lo vimos para el mes de abril. Algo sucede en el mes de abril que llama mucho la atención. Para los años 90, Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, se suicidó en los primeros días de abril. Todos los años, pasaron los 10 años de Nirvana, de Kurt Cobain, hubo noticias en el marco de su suicidio. Y así cada año lo recuerdan los cantantes de esa música. También en abril, para los que les gusta la música electrónica, Avicii, que estaba en lo más alto de su carrera. Avicii es un DJ muy conocido en los jóvenes, de pronto para los que somos un poquito mayores diramos, ¿no? ¿Quién es ese? Pero es muy famoso en la música electrónica. Avicii se suicidó en abril. A nivel nacional, la presentadora Lina Marulanda tomó este mismo mes para acabar con su vida. Y otro personaje muy querido por nuestra mamá fue ese personaje de la mamá del 10, un niño que también tomó la decisión de cometer, de suicidarse durante este mes. O sea, hay 4 casos simplemente en materia general, hay muchos famosos que toman este mes y se habla del suicidio. Entonces, el efecto Papageno lo vemos en que hay muchos otros que, teniendo con conciencia esto, los famosos han decidido como contar su historia, y en el marco de abril fue donde más se dispara este porcentaje de búsquedas en Google, y el número de casos precisamente se reduce en abril. Entonces tenemos estos dos escenarios, tanto abril como septiembre, fueron esos datos en materia de prevención, y fueron unos datos muy, muy importantes para tenerlo en cuenta. En materia de conclusión, entre más noticias nosotros publiquemos de prevención del suicidio, mayor número de casos podemos reducir de suicidio. Así es, muy importante. Muchísimas gracias, Robert. Bueno, ya estas preguntas van más orientadas a la doctora Kelly y a la doctora Edith, para hablarle a esta persona que quizá está teniendo esos pensamientos suicidas. ¿Qué debería hacer esta persona en pro de prevenir y buscar una ayuda para, digamos, disminuir su malestar emocional que puede estar presentando en el momento? A mí me gustaría retomar algo que estaba diciendo la doctora Edith acerca de que el suicidio, ella lo comparó como cuando alguien tiene fiebre. Ese es el ejemplo más fácil para poder llegarle a las personas. Si yo tengo fiebre, yo no busco un medicamento que me trate solo la fiebre. Yo no me tomo solo un acetaminofén. Yo tengo que estudiar, tengo que averiguar, investigar, ir a fondo. ¿Por qué tengo fiebre? ¿Cuál es la causa de mi fiebre? De ahí la importancia de que en psiquiatría y en psicología el manejo sea integral. Yo necesito investigar por qué mi paciente está teniendo estas ideas suicidas. Tratar la patología de base. Muchas veces, ¿qué hemos visto nosotros? Un paciente asiste a una urgencia manifestando que tiene una idea suicida. Es más, he visto pacientes que llegan a una urgencia ya habiendo realizado un acto suicida. Es decir, pongamos un ejemplo común, se toman algo, llegan a la urgencia, en la urgencia le hacen un lavado gástrico, demora 8 días y lo mandan para la casa. En términos generales, porque pues no tienen acceso en ese momento a un psicólogo, a un psiquiatra. Estamos hablando de sitios apartados, no de las ciudades, pero esto pasa muy frecuentemente. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Ese paciente no lo vio ningún psiquiatra, no lo vio ningún psicólogo. No, listo, ya está solucionado el problema, le hicimos un lavado gástrico, gracias a Dios se salvó. Y en la misma familia se habla de que, ay, se salvó. Pero ningún miembro de la familia se pregunta por qué lo hizo, por qué pasó. No se investiga la causa, no se trata la enfermedad. Entonces, una manera de prevenir el suicidio es tratando la enfermedad mental.
quitando la estigmatización acerca de la enfermedad mental, aceptándola. Tengo una depresión, como puede ser cualquier otra enfermedad, tengo trastorno de ansiedad, como puede ser cualquier otra enfermedad, tengo que ir a mis controles, tengo que tomar mi medicación, tengo que cuidarme, cambiar mi estilo de vida. Entonces, esa es una manera supremamente importante de prevenir, aceptando en nuestra familia que alguno de nuestros miembros tiene un problema de salud mental. También es muy importante para la prevención mirar un poco lo que tiene que ver con el tipo de cosas que dice la persona. Si una persona dice, ya no puedo más, no doy más, estoy pensando, ojalá me muriera, que es un pensamiento de muerte, ese no es un pensamiento suicida, sino un pensamiento de muerte, ojalá me muriera, ojalá mi Diosito se acordara de mí, ese tipo de expresiones nos deben alertar mucho. No es otro mito que hay, es que la persona que anuncia no se suicida. Eso es falso. Hay personas que lo anuncian y terminan suicidándose. O sea que hay que poner mucho cuidado cuando una persona ya tiene como una idea de suicidio. No es como decir, eso es para llamar la atención, eso es para que le compre un celular, porque a veces nosotros hemos visto como a padres que desvirtúan un poco la idea suicida y dice, eso lo hace porque quiere salir a la calle, porque quiere que le compremos un celular, porque quiere que la dejemos tener ese novio. No, no es tan simple que una persona piense que tiene que, para obtener algo, intentar hacerse daño o decir que se va a hacer daño, ya hay algo que no está funcionando ahí, ya hay un problema psicológico de base porque la persona no está teniendo capacidad de afrontamiento de sus problemas, sino que lo que dice es me voy a matar, ya después se van a arrepentir, no van a saber cómo sale de esto. Ese es un factor de riesgo muy importante al que hay que ponerle mucho cuidado. Si alguien ya expresa la idea, es que hay que ponerle mucho cuidado y hay que remitirlo a tratamiento psicológico o psiquiátrico. A veces a los dos, dependiendo del nivel de gravedad que haya, pero sí debe recurrir a la ayuda de un profesional, porque nosotros podemos escucharlo y escucharlo le hace bien, sentirse respetado, valorado en su palabra, pero no es suficiente escucharlo. Hay que acudir a una ayuda profesional para poder ver qué mecanismos de afrontamiento de las cosas no están funcionando. Otra cosita importantísima, ya que lo menciona, doctora, cuando un paciente nos manifiesta a nosotros en la consulta médica, en la consulta psiquiátrica, me quiero suicidar, eso es una urgencia. Eso no da espacio a que el paciente vaya a su casa y hable con la mamá y tome la decisión de si me hospitalizo o no. Eso es una urgencia. Precisamente ayer hablando con una colega, la doctora Alexandra Borrero, estábamos hablando que un paciente que me dice a mí, me quiero suicidar, y yo le comento a su familia, tengo que dejarlo hospitalizado, y la familia me dice, no, doctora, es que no podemos, porque tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, inmediatamente me tiene que firmar a mí un consentimiento informado, donde se hace totalmente responsable de la salud de su paciente. ¿Por qué? Esto también se hace como un acto para que ellos se den cuenta de la gravedad de esta decisión. Lo otro que también es supremamente importante es que tengo que tratar de realizar siempre mucha psicoeducación, tanto en mi comunidad como con mis pacientes ahí. Si un paciente mío llega y me dice que tiene un dolor en el pecho y yo le hago un electro, yo le hago todos los exámenes y me sale que tiene un infarto, yo le digo a la familia, tiene un infarto, hay que dejarlo hospitalizado. No, yo me lo llevo. Eso no lo vemos así frecuentemente, porque como la persona lo está viendo, sabe que está el infarto, no asume la responsabilidad de la muerte. Con el suicidio pasa igual, pero como la gente no lo ve, no lo acepta. Entonces le estamos diciendo, tiene riesgo de muerte y la persona insiste en llevarse a su familiar. Entonces miren lo importante, o sea, apenas me dicen, me quiero suicidar, el paciente, como la indicación médica según el protocolo, según todos los protocolos de salud se queda hospitalizado. Así es. ¿Qué soporte social o familiar se debe ofrecer a una persona suicida o que tiene el pensamiento o esas ideas marcadas o ha intentado incluso acabar con su vida?
Bueno, es el momento de dar el apoyo familiar. Esa persona necesita que toda la familia se volque sobre él, que lo acompañen, que lo entiendan, que no lo juzguen. Eso es algo muy importante porque encima de que ya trató de suicidarse, de que se encuentra muy mal, de que está ahí en el hospital, a veces vemos posiciones de juzgamiento muy fuertes de la familia donde lo que hacen es crearle un mayor sentimiento de culpabilidad a la persona. Entonces, sí es verdad que el paciente con el tratamiento se va a hacer responsable de su acto, pero hay que darle tiempo para asumir la responsabilidad de su acto. En un primer momento lo que hay es que acogerlo, que acompañarlo, no criticarlo en ese primer momento, que es un momento de mucha fragilidad emocional, donde él necesita sentir el apoyo de sus padres, sentir el apoyo de sus hermanos, que lo rodeen muy bien y que no tengan todavía posturas demasiado críticas, que como decía, lo que van a hacer es aumentar el sentimiento de culpabilidad y entonces podrían producir un nuevo riesgo, como de la persona sentirse como culpable porque le dicen, ¿cómo nos hiciste esto? ¿Por qué nos hiciste esto? La persona con el tratamiento, como les digo, va a llegar a hacerse responsable de su acto, asumir lo que hizo, asumir las consecuencias de lo que hizo. Eso es parte de la recuperación del tratamiento, pero es parte del trabajo con un profesional. Pero a nivel de la familia, lo que se necesita es que la familia le dé apoyo y lo acoja. Sí, señora, esa frase, cero juicio. En este momento no se necesita que alguien llegue a juzgarlo. Existen muchas palabras que en vez de ayudar hacen daño. Coloca de tu parte, lo que decía la doctora, ¿por qué nos hiciste esto? No debemos juzgar en ese momento, solamente acompañar. Cero juicios y de esta manera nuestro familiar, nuestro amigo que esté pasando por un mal momento se va a dar cuenta que estamos ahí acompañándolo. Tenemos que recordar siempre que no solamente hay alteraciones emocionales, hay alteraciones físicas, biológicas y químicas, y que esto toma tiempo que el cerebro se reestructure, que la neuroplasticidad, que significa esa capacidad que tienen nuestras neuronas de recuperarse, tomen su tiempo para estar bien. Ya después, tal cual como lo dice la doctora, ya el paciente es capaz de hacer un juicio crítico e iniciar pues un proceso psicológico para tratar de mejorar su estilo de vida y pues controlar y cuidar su patología. Muy bien, llegado a este punto, me gustaría retomar algunas cosas que dijo la doctora Kelly y la doctora Edith en cuanto al tema del tratamiento a seguir. En el caso de que haya alguna persona pasando por esta situación o algún familiar que esté pasando por una situación similar, sepa qué hacer o por dónde empezar. La primera pregunta sería, ¿qué criterios o en términos de tratamiento se deben seguir para abordar esta situación y esta problemática? Y además, la siguiente pregunta sería, ¿es siempre recomendable ejercer la hospitalización cuando se presentan estos casos? Cuando, desde el punto de vista de psiquiatría, desde el punto de vista médico, cuando el paciente manifiesta la idea suicida, plan suicida, es criterio de hospitalización. Eso no, o sea, para nosotros no hay duda que hay que hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque en una institución de salud mental yo puedo garantizar la protección de ese paciente por el cuidado, por la infraestructura, por el alejarlo de todos los objetos con los que él se puede hacer daño. Muchos familiares nos han dicho a nosotros, doctora, pero yo puedo hacer todo eso y cuidarlo. Recuerden que para esto se necesita una formación especial. La experiencia muchas veces también es la que nos indica en qué momento un paciente está en crisis. Si ya él lo dijo, ya él lo manifestó, ya él pidió ayuda, no hay que esperar a que lo haga para salir. Ejemplo, no, ya yo lo llevo cuando ya se tiró y ya se hizo una fractura, por ponerle un ejemplo, no. Cuando él me lo dice, cuando él lo manifiesta, eso es una urgencia médica. El protocolo de salud dice, debo dirigirme inmediatamente a un centro de salud para ahí ser redireccionado, si debe ser enviado a una valoración psiquiátrica, si debe quedar hospitalizado. Pero realmente, si un paciente manifiesta la idea suicida, si me la manifiestan a mí en mi consultorio, el paciente debe quedar hospitalizado. Por lo que estábamos diciendo, que al cerebro le toma tiempo y que no solamente aquí hay un problema emocional,
Ya cuando el paciente manifiesta esto, ya hay una alteración química y biológica que va a tomar tiempo. La mayoría de las hospitalizaciones por intento suicida van de los mínimo 8 días a los 30 días de hospitalización para realmente estar tranquilos y saber que ese paciente no se va a hacer daño al salir. Ok, muchas gracias. Doctora Edith, ¿qué criterios en términos de tratamiento se deben seguir con estas personas? Bueno, en términos de tratamiento, lo primero es estudiar la causa del suicidio, como las motivaciones y los factores desencadenantes. Eso es súper importante para saber alrededor de cuál problemática surgió la motivación suicida para poder atenderla después. Entonces ¿cuál es el factor desencadenante? Como ese último peldaño que ya hizo que pasara al acto. Ese factor precipitante es muy importante identificarlo con el paciente, al igual que la motivación o la causa, que es ya más profunda. Por eso decía Kelly que toma un tiempo, como alrededor de un mes de tratamiento, para poder conocer las verdaderas causas, porque a veces la persona dice, fue porque mi pareja me fue infiel, pero nosotros sabemos que va mucho más lejos de allá. No es que su pareja le haya sido infiel, es que cuando le fue infiel no supo cómo afrontar el problema, tiene entonces déficit en los mecanismos de afrontamiento de problemas, no tiene buena resolución de conflictos, no está tolerando la frustración. O sea, hay una cantidad de elementos psicológicos que nos está mostrando el pasaje al acto suicida, que debemos descubrirlos con el paciente en esas entrevistas, en ese tratamiento que hacemos con él, para poder garantizar que no se repita la situación. Él debe poder contar con nuevos mecanismos de resolución de los problemas, con nuevas estrategias de afrontamiento para que no llegue al punto del sentimiento de derrota, de sentir que ya no hay más nada que hacer y que vuelva a recurrir a la conducta suicida. Así es. La automedicación es otra cosa que debiéramos aquí dejar también clara. La doctora Edith nos decía ahorita que el paciente muchas veces cuando está deprimido y se recupera toma fuerza y se hace daño. Eso es supremamente importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no enviamos a la persona donde un profesional idóneo y le suministramos un medicamento que lo que resulta es que le da más fuerza. Si yo le doy a un paciente un antidepresivo sin conocer su historial, sin conocer sus antecedentes, yo no sé si lo que yo estoy es enfrentándome a un paciente que está teniendo un trastorno depresivo, pero dentro de un trastorno bipolar. Y al yo darle un antidepresivo de manera automedicada, lo que estoy haciendo es de pronto acelerar su pensamiento y acelerar su ideación suicida. Entonces, miren la importancia de esto. Por eso no hay que automedicarse. Exactamente, por eso en conclusión es muy importante que cuando nosotros o un familiar o alguien cercano esté pasando por una situación así, es súper importante recurrir a un profesional para que empiece su tratamiento y sobre todo empiece esa búsqueda a esa solución de esos conflictos que está teniendo desde hace tiempo y que le están causando daño. Bueno, quisiéramos aprovechar estos minutos que nos restan para conocer algunas preguntas que nos han hecho las personas que nos están observando a través de YouTube. Entonces, ¿cómo podemos visualizar esas preguntas? ¿No hay alguna pregunta? Bueno, Kate, te ayudo de pronto un poquito. Por aquí en YouTube estoy abriendo En el chat. de la mano. Nos pregunta María José, ¿qué tratamiento debería recibir la familia de una persona muerta por suicidio? Esta sería como una de las preguntas que nos hacen. La dejo ahí. Bueno, aquí se necesita mucho, por eso es tan importante la terapia y la psicoterapia. Se necesita mucha intervención hacia la familia.
Si ya yo identifiqué, ya estoy tratando a mi paciente, durante esa hospitalización, tanto el equipo médico como el equipo psicológico, realizamos muchas entrevistas con la familia. Y posterior a este egreso de hospitalización, se debe realizar mucha terapia psicológica familiar. Excelente. ¿Qué puede hacer una persona? Aquí Jimmy Rossi nos dice, ¿qué puedo hacer si mi familia no me apoya? ¿O qué puede hacer una persona con esta afección que su familia, que no reciba ningún tipo de apoyo? Debe buscar tratamiento psicológico a través de su empresa prestadora de salud o a nivel personal. Es muy importante que reciba tratamiento si la familia no lo apoya, porque si no vamos a tener un riesgo muy alto de que vaya a cometer el acto si se ve sin mecanismos de afrontamiento y se ve en esa situación como de sin salida que antecede la conducta suicida. Antes de que llegue a percibir que no hay otra salida, debe recibir ayuda. Entonces la persona debe ser activa en la búsqueda de ayuda, buscar su consulta psicológica si está en una universidad, ir a bienestar universitario, si está en una empresa, ir a gestión humana. Siempre hay donde pueda encontrar la persona. Hay líneas de ayuda, también especialistas en el tratamiento de este tipo de casos a las cuales se puede recurrir inicialmente para luego obtener el tratamiento que la persona necesita. Así es, muchísimas gracias. Robert, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, aquí también nos pregunta desde si es normal que la ideación suicida durante un duelo. Pregunta Alexandra Maya si es normal la ideación suicida durante un duelo personal. Bueno, durante el duelo aparecen sentimientos que pueden ser muy similares a la depresión, como la desmoralización, el dolor psicológico, el malestar profundo, la sensación de pérdida, de vacío, que pueden activar un tipo de ideación suicida. No es como un factor de riesgo en algunos casos, pero no está demostrado como para todos los casos, como si es factor de riesgo el trastorno depresivo, por ejemplo, o el trastorno de ansiedad. Esos sí son factores de riesgo ya identificados para la conducta suicida. En el caso del duelo, el dolor psicológico, el sufrimiento que se está teniendo por la pérdida del otro, la sensación de vacío podría en algunos casos incentivar la idea suicida. Ok, muchísimas gracias, doctora. Talía Vergara Sarmiento nos comenta, ¿el cutting puede considerarse un acto suicida? Ya que algunos no lo categorizan de esa forma, aunque es una autoagresión. Es muy común y la familia lo minimiza. Claro, es un gesto suicida y es lo que estábamos diciendo anteriormente. Los gestos suicidas no podemos minimizarlos. Los gestos suicidas son indicación de que algo está mal, como decía la doctora Edith. Si yo estoy bien, no me tengo por qué agredir para conseguir algo. Entonces, evidentemente, el cutting no debe ser minimizado, debe ser tratado, debe buscarse la causa, debe tratar de prevenirse y lograr en la estabilidad de nuestro paciente que no lo realice. Si continúa realizándolo, es como cuando hablamos de síntomas premórbidos. Termina desarrollándose otro tipo de patología. Ok, listo. Muchísimas gracias, doctora Kelly. Y bueno, Jaime García Vilauro, una pregunta. ¿Hasta qué punto el maltrato infantil y el divorcio de los padres puede ser un riesgo para el suicidio? Sí, el maltrato infantil y el divorcio de los padres se consideran factores de predisposición. Son hechos del pasado que condicionan de pronto la aparición de la ideación suicida. Sí se ha visto que en el maltrato infantil, como se genera un problema de autoestima, de autovaloración de la propia persona porque es agredida, es golpeada, de pronto es humillada o le dicen comentarios en la parte verbal muy agresivos que van disminuyendo la autoestima, puede considerarse como un factor de predisposición para el suicidio. Igual un divorcio muy problemático de los padres, en el cual haya una separación como muy fuerte, como que no te dejen ver al cónyuge,
que no puedas ver más a tu padre o a tu mamá, que te separen abruptamente de ellos, podría ser también considerado un factor de riesgo. Es que factor de riesgo es todo aquello que puede de pronto asociarse a la conducta suicida. Entonces, todo lo que te mine la autoestima, lo que atente contra la propia valoración de tu persona, con tu autoconcepto, es algo que va a poder generar en algunos casos la ideación suicida. Así es. Sí, Kate, y para ir cerrando, dentro de las preguntas, la familia es importante. El apoyo familiar que podemos dar, hay algunos que si vemos una persona muy cercana está atravesando por estos problemas, no avergonzarnos, al contrario, buscar ayuda, hablar en el momento indicado puede salvar esa vida de esa persona, y la familia es supremamente importante para todo este proceso. Tanto una vez cometen el acto, arroparlos, e incluso si vemos esta ideación, también apoyarlos para que se sientan acogidos y no les afecte no tener un desenlace trágico. Así es, sin juicios y sin críticas, siempre sin juicios. Así es, al contrario, buscar ayuda oportunamente para poder darle solución a esa situación tan dolorosa que estamos enfrentando o que pueden llegar a enfrentar estas personas, ¿cierto? Bueno, llegado a este punto, quiero agradecer muchísimo a todos ustedes por estar aquí, doctora Kelly, Roberto, doctora Edith, muchísimas gracias por su valioso aporte. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio con su participación activa a través del chat. Es importante empezar a romper mitos, a desmitificar tantas creencias erróneas que hay socialmente alrededor de este tema, y tal cual como se ha evidenciado en cada uno de los aportes de nuestros ponentes el día de hoy, hablar del tema, socializar ciertos temores, socializar ciertas ideas ayuda a poder encontrar soluciones más oportunas para evitar un desenlace trágico o un final que ya no podemos reparar o que ya no podemos dar vuelta atrás. Bueno, llegado a este punto, los invitamos a todos los que nos están observando a seguirnos a través de redes sociales de Bienestar Universitario, como por ejemplo en Instagram, @BienestarUninorte. Ahí nos encontramos en el marco de la Semana de la Prevención del Suicidio, y vamos a estar toda esta semana hablando y pues dando información referente a esto. Y pues bueno, durante el resto del tiempo siempre estamos dando información en pro de cuidar nuestra salud mental y nuestra gestión de emociones. Recuerden que estamos para ustedes desde Bienestar Universitario. Si ustedes necesitan conversar con nosotros, con nuestro equipo de psicólogos que están súper preparados y dispuestos para ustedes, no duden en contactarnos en el portal interno. Ustedes pueden solicitar, si son estudiantes de la universidad, tanto pregrado como posgrado, pueden solicitar citas de asesoría psicológica sin ningún tipo de costo. Al contrario, estamos muy dispuestos para ustedes, y también pueden solicitar una ayuda un poco más próxima a través del correo hablaconnosotros@uninorte.edu.co. Recuerden que estamos para ustedes. Es importante hablarlo, es importante vencer ese temor de qué va a decir el otro. Es importante que tengan en cuenta, como ha mencionado en varias ocasiones la doctora Kelly, que no estamos para juzgar ni para criticar, sino por el contrario, brindarles toda la información y todo el acompañamiento necesario para poder salir de esta situación. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente resto de tarde, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte